Bueno, bendiciones a cada uno de ustedes, que se encuentren en salud y que el Todopoderoso me los bendiga. Y le digo de verdad que Dios me los bendiga, porque mucha gente le saluda a usted y le dice, Dios le bendiga, pero no está meditando en lo que está diciendo. Qué bonito es cuando aquel le dice de corazón, meditando en lo que le está diciendo, le dice que el Señor me lo bendiga, hermano, lo prospere en salud y en todo lo que usted necesite. Esa es una verdadera salutación. La palabra shalom, que es más que un saludo, sino que te está diciendo que seas prosperado en salud y todo esto. ¿Ve? Pero mucha gente no medita y todo el tiempo, yo por eso siempre medito en esas cosas y digo yo, ¿por qué el pueblo habla sin meditar? ¿Por qué el pueblo dice cosas, pero realmente no las cree, ni siquiera entiende qué es lo que está diciendo? Y lo hacen todo el tiempo. ¿Usted ve eso? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Cuando la gente comienza a ser bendecida, dice, ¿por qué él y no yo? ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Ve que le digo? Por eso medita en lo que hace. Y si usted es de esas personas que no medita, mejor diga buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Ok? Sí, porque la gente es terrible, hermano. Bueno, pues, seguimos adelante en esto que nos hemos detenido aquí, porque cada versículo es una tremenda enseñanza para todos nosotros, porque todos estamos propensos al temor, al miedo, y eso es algo que siempre ha existido. Siempre el ser humano se somete a muchas cosas. ¿Por qué? Por el miedo, por el temor. Y por eso 365 veces aparece la palabra no temáis. Porque dice, hay un no temáis para cada día. Porque yo soy tu ayudador y el que te saca adelante, dice Jehová. Qué bendecidos estamos, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Mire pues, pero antes de continuar vamos a dejar esta pequeña porción con Caleb en inglés y luego regresamos de nuevo a español. Escuchemos. Hello everyone, I hope you guys have a very nice day. Now we're gonna get into the message, and it's titled The Armor of God. Now we have been talking a lot about what is the armor of God, and now we're gonna see what is it used for. Because a soldier does not go to battle without knowing where he's gonna fight at. So this is where it says in Ephesians 6:12, and it says like this. Our fight is not against people on earth. We are fighting against the rulers and authorities and the powers of this world's darkness. We are fighting against the spiritual powers of evil in the heavenly realm. Okay, first we have to understand this. Our fight is not against other people. Our fight is not against other people. I hope you guys understand this, because some people say, and we are fighting against the rulers and authorities and the powers of this world's darkness. We are fighting against the spiritual powers of evil in the heavenly realm. It says in the heavenly realm, it means the unseen, because we can't see heaven, right? We can't see it. It's called the unseen. That's why you have to pray for the things in justice. We need to understand that. We need to pray, because I understand prayer is not the thing that we're talking here, but is a part of it. There are so many weapons and tools that God has gave us, and two very powerful ones. One is prayer, and the other is fasting. The church has so many things. It has sermons, preachings, singing songs of praise to God. But another thing that we have forgotten is prayer. That's why we see a lot of churches dead, dry, and it's true. Because without the Holy Spirit, there's no presence of God. Understand that. Any preacher or any person that preaches in a church, understand that prayer is a connection with God. You're talking to a king in prayer. He can choose what he wants to do. He doesn't have to listen to you. He doesn't. May God bless you and your family today and always.
blessing. Damos gracias a Dios por estos jóvenes que están dispuestos a predicar la palabra del Señor y a decir, Señor, yo me apunto, porque yo entiendo que yo debo de ser uno de los que anhela servir al Señor. Estaba haciendo una observación en estos días y digo yo, si hay un problema, algo lo tuvo que haber ocasionado. Algo tuvo que ocasionar el que esto esté aconteciendo y va en aumento. Estaba investigando el por qué vemos a tantos jóvenes abandonando la iglesia en este tiempo. Y si vemos el problema, tiene que haber un porqué. Entonces me fui a investigar. El 55% de todos los jóvenes que van llegando a 18 años dicen que nomás cumplan los 18 años, se irán de la iglesia. El 66% de los jóvenes de 18 a 22 no quieren saber nada de regresar a la iglesia. Ok, tenemos el problema que ocasionó esto. Porque es importante que digamos, porque son unos carnales. No me venga usted con eso. Eso piensa una persona que no tiene corazón para esto. Porque aquellas personas que tienen corazón para esto dicen, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Por qué estas cosas están aconteciendo? Entonces, la religión ha sido un problema serio. ¿Escuchó lo que dije? La religión. Porque si usted va a hablar con estos jóvenes y usted le pregunta, ¿usted cree en Cristo? Y ellos dicen que sí, claro que sí. Y muchos de ellos hasta confiesan y dicen, yo amo al Señor, pero no soporto todo eso que enseñan allí que no es ni bíblico. Y yo me fui a investigar también eso. Y me gusta escuchar porque la gente misma te dice a ti cuál es el problema, pero ellos no lo pueden ver. Hay tantas reglas de hombres dentro de las iglesias, pero están repletas de enseñanzas de hombres que ellos hacen pasar por bíblicas, pero no lo son. El hombre quiere ser obedecido al máximo. Y si no, dice, hay consecuencias por tú desobedecer al siervo del Señor. El perverso ni siquiera siervo de Dios es. Porque ningún hombre de Dios va a hablar de esa manera. Eso se lo aseguro. Todo hombre de Dios medita en sus acciones. Todo hombre de Dios y mujer de Dios medita en sus errores. Y dice, Señor, me he equivocado. Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. Ayúdame a recapacitar. Ese es un hombre de Dios y una mujer de Dios. Pero el perverso dice, no, se tienen que someter a lo que yo digo porque yo soy aquí el que manda. Ese es un perverso. Porque, como le repito, la gente de Dios medita y dice, Señor, yo soy el culpable, pero ayúdame para que ya no cometa más esos errores. Y eso es una persona que yo respeto. Pero los malvados y perversos, yo no les tengo respeto. Por eso no me junto con ellos. Y yo por eso digo que la religión ha hecho más daño de lo que ha ayudado. Dije la religión, no Cristo ni Dios. Porque una cosa es la religión y otra cosa es lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros y estamos muy agradecidos por eso. Porque no toda aquella persona que se empara en un púlpito es un siervo de Dios o una sierva de Dios. No, son siervos de sus propias ambiciones, sus propios sueños y todo eso. Pero siervos del Dios eterno no lo son. ¿Por qué? Porque sus acciones y sus palabras le dicen a usted y a mí que no son siervos de Dios. ¿Sí? ¿Entendió usted? Estoy dando a entender. Porque todo aquel que quiere ver días buenos tiene que estar dispuesto a decir, yo soy el primero que necesita arreglar su vida. Ok, oremos para que haya una limpieza en los altares. Tenemos mucha gente infiltrada, tenemos mucha gente que salió peleada de una congregación y se fue y abrió su propio lugar y ahora se ha convertido en el problema y el que quiere esclavizar al pueblo para que le sirvan a él. No necesitamos ese tipo de gente nosotros en los púlpitos. Oremos para que Dios levante a verdaderos siervos de Dios y que podamos tener gente de Dios en los púlpitos que ame al pueblo, que ame su palabra y que ame a Dios con todo su corazón. Eso es lo que queremos y eso es lo que necesita la iglesia, la juventud y todo, ¿ok? Porque no necesitamos que más jóvenes
se sigan saliendo de las congregaciones solo porque un hombre se convirtió en un problema. No necesitamos eso. Necesitamos a gente que ame esto, que ame a la juventud, que ame a los niños, que ame a todo el pueblo. Así como el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo: trata, le dijo al anciano, como si fuera tu padre, a la anciana como si fuera tu madre, a las jóvenes como si fueran tus hermanas. Y eso es lo que debemos de hacer. Tratarlos con respeto, tratarlos como si fueran nuestra familia. Hay gente que no ama ni a su familia, entonces eso no puede aplicar. ¡Qué barbaridad! Pero qué buen deseo tenía el apóstol Pablo. Pero mi modo, esto está aconteciendo y ese es el problema. Sigamos ayudando para que podamos ver días buenos. Gloria a Dios. ¿A dónde nos quedamos? El pueblo aquí, en Isaías escribe esto en el año 713 a.C. Y el pueblo, en vez de ir a consultar al varón de Dios, que era el profeta Isaías, dicen el uno al otro: en realidad, nosotros hemos abandonado la ley de Dios. Hemos hecho lo malo y ahora estamos aterrorizados de que viene Asiria y nos va a atacar y nosotros no vamos a saber qué hacer. En vez de ir y decirle: Isaías, ¿cuál es la palabra y cuál es el consejo que Dios nos da? Pero ellos no hicieron eso. Y si lo hicieron, no les gustó. Porque quizás el profeta Isaías o los profetas de aquel tiempo les aconsejaron: vuélvanse a Jehová, hagan lo recto delante de Él para que les vaya bien. Pero ellos dijeron: no, esas no son las palabras que nosotros queremos oír. Nosotros queremos que nos aconsejen, pero conforme a lo que nosotros ya decidimos que queremos hacer. Y ese ha sido el gran problema que nosotros también tenemos en este tiempo, que tenemos mucha gente sin sabiduría siendo aconsejados por otras personas sin sabiduría. Yo he visto gente, líderes, levantarse en contra de la misma iglesia solo porque un diácono o una diaconisa fue y dijo que aquel hermano, que aquella hermana dijo, hizo o deshizo, y el hombre sin sabiduría y sin ir a investigar o ir delante de Dios, más bien dicho, que sería lo más hermoso que pudiera hacer, decir: Señor, escucho muchas cosas, pero tú que lo ves todo, dime qué debo de hacer. ¿Por qué la mayoría no hace eso? Porque saben bien que Dios nunca los puso. Y por cuanto Dios nunca los puso, Dios no habla con ellos. Ese ha sido el dolor tan grande de coraje de muchos que están en los púlpitos, porque saben bien que Dios no habla con ellos. Y lo vemos a través de la historia, que qué es lindo cuando un hombre llamado por Dios, Dios habla con él. Le dice: haz esto. Le dice: no tengas miedo, yo estaré contigo. Estaré allí como estuve con mi siervo Moisés. Le dijo a Josué: yo estaré contigo. Yo estaré allí para ayudarte, para fortalecerte. ¡Qué hermoso! Pero aquellas personas que Dios no se agrada de ellos, no habla con ellos. Y por eso hacen estas decisiones que van en contra de lo que Dios dice. Porque en el 3 dice, Isaías 33, pero el poder de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Por qué? A pesar que ustedes confían en su fuerza militar, no podrá hacer nada por ustedes. Porque cuando Dios decide que va a castigar las acciones malvadas de alguien, no hay nadie quien te pueda ayudar. No hay nadie que pueda detener la mano de Dios en contra de tu vida cuando Dios ha decidido que tú mereces una reprensión de parte de Él. Y ellos, en vez de aceptar que se habían apartado, se habían desviado de Dios, y Dios les levanta un adversario. Dios permite muchas veces los adversarios en nuestras vidas para Dios decirte: yo soy el único que te puede ayudar. Pero la gente dice: no vamos a buscar a Dios. Él dice: no lo vamos a buscar. Nos vamos a amparar en una fuerza física, en un poder ficticio y físico,
que en vez de buscar la guianza y el apoyo de Jehová. Qué terrible, pero así estaban esta gente. Y aunque busqué quién era el monarca o quién era el rey de Egipto en ese tiempo, ni los estudiosos han podido en realidad decir con certeza quién era el rey de Egipto en ese tiempo. Porque unos creen, basado en las fechas en que fue dada esta profecía y todo esto, se cree que era Tirhaka o Targo, como le llamaban también. Y varios opinaban esto, que pudiera ser así. Otros decían, es incierto, no pudimos encontrar algo que podamos decir, pero varios apuntaban que era esta persona. ¿Y por qué un pueblo que se le fue dicho que ellos nunca verían a esos pueblos nuevamente, van a buscar aquel de donde Dios los había sacado? Y muchos de nosotros cometemos el mismo error, que el malvado ya no es tan malvado porque no nos hicieron aquello a nosotros. Pero mientras vemos el dolor de otros, decimos, está bien, eso es con ellos, no es con nosotros. Pero el día que les toque a ellos van a decir, ahora estamos en serios problemas. Ve cómo es el ser humano. En vez de clamar al Eterno y decir, Señor, ayuda a aquellos y ayúdanos a nosotros. Ayuda, ten misericordia de ellos y también ten misericordia de nosotros. Danos gente de Dios a nosotros y darles gente de Dios a ellos también. Así deberíamos de orar, pero eso no es lo que hacemos. Porque decimos, gastar mi tiempo en otros no es, dice, de buen provecho. Y todo lo que Dios dice es que pensemos en los demás. Y Dios levantará gente que nos ayude a orar a nosotros. La promesa que vemos aquí en Éxodo 32:13 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré tu descendencia de ustedes como las estrellas del cielo. Los verdaderos hombres de Dios, los profetas, siempre le recordaban a Dios diciendo, Señor, acuérdate de la promesa que tú le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Le decía, Señor, ayúdanos. Acuérdate de lo que tú le dijiste, que tú harías esto. Qué hermoso. Pero ¿qué tenemos nosotros ahora? Ay, hermanos. Pero sigamos adelante, porque vemos aquí en Isaías 30, el versículo 7 ahora. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Hay momentos que Dios dice, espera en mí. Y hay momentos que Dios dice, aún a los enemigos, quédense quietos. Dejen en paz a mi siervo, dejen en paz a mi sierva. Y esto lo he oído de gente que practicaba el ocultismo, que Dios les decía, quédate quieto. Deja de atacar a mi siervo, deja de atacar a mi sierva. Si una persona conoce a Dios y sabe que Dios existe, son aquellos, los contrarios. Qué interesante asunto. Estaba escuchando el testimonio de una de estas personas y dice que se les exige conocer todo referente a Dios. Pero después el enemigo viene y le dice, olvídate de todo lo que aprendiste de Él y solo sírveme a mí. ¿Por qué es importante que ellos sepan que Dios existe? Y si les pregunta a usted, ¿tú sabes que Dios es real? Dicen, sí. Porque nosotros, dice, tenemos que aprender sobre lo que es Dios y todo referente a Él. Pero la iglesia es la que menos conoce quién es su Dios. Aquellos no tienen duda de que Dios es real, de que Dios es verdadero. Pero el pueblo en el momento de la aflicción, en el momento de la dificultad, se olvida que tiene un Dios poderoso. Porque el miedo, el temor, siempre ha sido un arma que ha sido bien usada para que la gente se someta a muchas cosas. Pero aquí, miren, le fue dicho a Isaías que escribiera un relato de este acontecimiento en un libro.
para que tuvieran esto como advertencia a las generaciones venideras y diciendo: soy yo el único que los puede librar, soy el único que los puede ayudar. No confíen en la fuerza de otra nación o de otros pueblos. Confíen en mí y en mi palabra, y yo los ayudaré. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, hoy y siempre. Bendiciones.